Ya, solo le dejo ahí como que esté grabando algo. Listo. Listo. Ya, ¿me puede ayudar con sus nombres, por favor? Carmen Isabel Huachambo Quispe. Ya, ¿usted qué es para la paciente? Soy hija. La hija, ya. Cuénteme, Carmen, una situación. Me había comentado su mamá que ella había sufrido un accidente de derrame cerebral, ¿cierto? Sí, Ya, ¿a qué edad más o menos fue el derrame de ella? a los 52, 54, 52, 54. ¿Y sí, actualmente cuántos años tiene ella? ya 74 años. Ya, 74 años. A ver, antes de que sufra este accidente, cuénteme un poco cómo era la vida de su mamá, por ejemplo, en qué trabajaba. Bueno, la vida de mi mami fue muy normal. Ella era comerciante, se puede decir así, como justo vivimos al lado de un mercado, entonces cogía cosas y entregaba a las señoras del mercado. Pero era muy normal, muy tranquila. Ya. Tal vez en la cuestión, por ejemplo, de memoria, ¿usted veía alguna dificultad antes del examen, perdón, antes del accidente, dificultades con la memoria, tal vez? No, ¿No? realmente no. Fue un caso eh, como se dice, un abrir y cerrar de ojos. Ya, a raíz de este accidente tuvo que ser hospitalizada y luego recibió algún tipo de cirugía. Sí, sí. A raíz de que ella estaba haciendo labores de casa, o sea, sufrió un desmayo, entonces los doctores diagnosticaron un derrame cerebral y estuvo 15 días en estudios y tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Ya, posterior a la intervención quirúrgica en el primer mes más o menos, ¿cómo nos notó usted que era ella? Tal vez les reconocía cuando llegaban, hablaba o no. No, realmente después de la cirugía pasó casi 3 semanas en coma, Ya, entonces de allí la despertaron, o sea, por el riesgo que había tenido la cirugía, entonces estaba en un coma inducido. Pero de ahí le despertaron casi a las 3 semanas y nunca nos reconoció hasta después de tratar, más que todo terapia. ya. Luego de despertarse, ¿cómo le observó usted a ella a nivel de comportamiento, por ejemplo? Ella era Ya, una bebé, lo que hace un bebé cuando apenas nace, o sea, mira a los lados, o sea, no, como que balbuceaba, o sea, una bebé, ya. ya. ¿Qué tiempo más o menos ella permaneció en este estado? 2 meses, exactamente fueron 2 meses porque tuvo mucha ayuda, tuvo ayuda con bastantes terapias de lenguaje, física, entonces 2 meses le tomó para ella recuperarse. Ya, ¿esos 2 meses pasaron dentro del hospital mismo o tal vez acá en la casa? No, fueron ya en casa. Ya. Entonces, durante estos 2 meses ella necesitaba sí o sí lo que es ayuda y asistencia personal para poder hacer las labores cotidianas, como por ejemplo vestirse, comer y ese tipo de cosas. Sí, es que era como una bebé, pero a los 2 meses se recuperó totalmente. Un día se paró y empezó ya a decir sus primeras palabras y a reconocernos a la mayoría de familia. Ya. Luego de esos 2 meses, eh, por ejemplo, yo que sé, pasando unos 2, 3 meses después de los 2 meses que que ella ha recibido terapia, ¿cómo le notaron ya en la cuestión de la memoria y de actividades que ella hacía diariamente? Bueno, no fue al 100% que volvió como antes, pero sí un 70%, o sea, todavía tenía lagunas mentales, como se olvidó un poco de cocinar, pero lo que es en cuestión a la familia sí nos reconoció. En cuestión de habla, de caminar, de cosas
que ella pasó en su niñez y todo eso sí recordaba muy bien. Más bien fue cosas que ella hacía como hace 2 años atrás, antes de que sucediera esto de su enfermedad. Mm. Ella no No recordaba. recuerdo eso. Y por ejemplo, en cuanto a lo que ella hacía recientemente o un mes atrás más o menos, ¿cómo le había en la memoria? No recordaba, ¿No? no recordaba. Ella recordaba, o sea, vuelvo y repito, como hace 2 años, 1 año atrás, así recordaba reuniones familiares, recordaba las veces que de su trabajo, entonces, eso, de ella sí, así, del todo, recordar que, sé yo, eh, se acordó del día anterior del accidente que ella sufriera, no, No. no. Ya, y por ejemplo, ahora, por ejemplo, cuando ustedes conversan con ella, recuerda lo que pasa un mes anterior a cuando ustedes conversan. Por ejemplo, hoy están ustedes tomando un café y les cuenta algo o sucede algo y al mes siguiente ella se acuerda de eso. Diría que un 50% sí, y hoy en día ella mejora, ya empieza a olvidarse las cosas, y empieza a olvidarse las cosas, empieza a veces, no es, o sea, no es que se olvida de qué comió ni nada, pero a veces de visitas, de tal vez incluso haberle dado un dinero, o sea, o pagarle algo, ella se olvida, no lo recuerda, pero después de un día, o sea, ella empieza a decir, no, no, sí es verdad, sí me dieron esto o comí esto. Hoy en día sí empieza como un poquito a tener, o sea, como no acordarse ya. Ya. En cuanto a la personalidad, ¿cómo le han notado ustedes? Tal vez ha sufrido algún cambio con respecto a antes del accidente, no sé, más, se enoja con mucha más facilidad, tal vez ya no es tan cariñosa como era antes, o tal vez lo contrario, ahora se ha vuelto más cariñosa, más cuidadosa. O sea, de enojarse con facilidad sí se enoja, a veces tiene ataques de ira, pero no al extremo de la agresividad. Pero de que es cariñosa como ha sido antes y todo eso, sí, sí sigue siendo igual. O sea, mima a sus hijos, y aunque estén ya grandes, y hoy en día a sus nietos, o sea, pero cuando a ella algo quiere tener la razón, o sea, sí explota en coraje ya. Ya. ¿Qué cambios ha supuesto para ustedes esta cuestión del accidente dentro de su vida cotidiana? ¿Han tenido que hacer algunos ajustes para poder sobrellevar tal vez esto del accidente o ya no? Ahora, hoy en día ya no, pero antes sí, porque realmente a mami hay que llevarle a chequeos constantes, o sea, tiene chequeos de su cabecita, tiene chequeos de su sangre, o sea, pero ya no son tan costosos como antes decíamos, ahí sí ya tenemos que evitar gastar en esto porque no, hoy en día ya han sido menos ya. Ya, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento con respecto a las secuelas, por ejemplo, del accidente y a lo que pueda pasar a futuro, por ejemplo? Lo que más me preocupa es que algún día salga y a veces es descuidada. Hoy, y hablemos que hace 1 año atrás, ella o sea, pierde la noción del tiempo. ¿En qué sentido? A veces se encuentra con amistades y se queda conversando de largo y se olvida que hay que regresar tal vez con una compra o se olvida de que dice, chuta, vine a hacer algo y no se acuerda, entonces está dándose las vueltas. O sea, el miedo más grande es que se olvide de regresar a casa o que por su descuido eh, sufra algún accidente de tránsito. Entonces, porque hay un problema leve en su pie. Ya. Estos olvidos que usted me menciona, por ejemplo, de comprar, ¿qué tan frecuentes son ahora? Ya son, o sea, hablemos de que yo, por ejemplo, hoy, a un ejemplo, le mandé a comprar azúcar ya, o quiso por voluntad de ella irse a comprar azúcar y me viene con otra cosa.
o le mandé a comprar 1 kilo de azúcar y me trae 4 kilos, o sea, eso es, o a veces no viene y se regresa y dice, no me acuerdo que me mandaste a comprar. Entonces, por ende, hemos tomado la decisión de evitar que no salga, pero evitar que ella vaya a tiendas o al mercado, eso. Como que ya la vida cotidiana de ella como que se va restringiendo un poco en cuanto a estas actividades. Sí, por el miedo de que le pasara algún accidente. Ya. En cuanto a la conversación, por ejemplo, he notado que pierde fácilmente el hilo de la conversación. Ustedes están conversando, yo qué sé, de tema de la iglesia, de que tienen que irse para allá y como que cambia abruptamente el tema o tal vez no se acuerda de que iban conversando. No, 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 por esa parte no, sí, sí sigue la conversación, pero ella, eh, o sea, estamos hablando de un tema, pero ella se va así de largo, ya, de largo, de largo, de largo y de largo, ya. Ya. Y en cuanto a, por ejemplo, a si se ponen a recordar eventos que han pasado, tal vez tiende a, si hoy, por ejemplo, está conversando de algo que pasaron con ustedes hace unos 4 o 5 años, tal vez cambia los eventos en cada conversación o no, o tal vez aumenta algo diferente de lo que realmente había ocurrido. Realmente sí, sí, pero no siempre, o sea, sí se acuerda de los eventos, sí, sí tiene noción de los eventos, pero hablemos que ella, un evento fue, hablemos hace 2, 3 años ya, pasó el matrimonio de mi hermana, pero ella piensa que fue hace un año atrás, o sea, eso pasa con ella, o sea. Ya. En cuanto a las palabras, por ejemplo, a los objetos, confunde tal vez el nombre de los objetos, olvida, por ejemplo, está cocinando y no quiere la cuchara y no sabe cómo se llama, no recuerda y es dificultad. Ah, no, 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 todavía no, no pasa eso. Ya. ¿Considera que en este caso su mamá es consciente de esta problemática que está teniendo de olvidarse de algunas cosas o, por ejemplo, de que cambia los eventos o las fechas que ya no son las correctas? Sí, ella, o sea, ella sí se den cuenta, y es más, ella dice, o sea, esto es de acuerdo a mi operación, los ataques de tal vez de coraje que a veces presenta, ella se den cuenta luego, o sea, y también, o sea, ella también dice y supone que también es la edad, entonces, eso. Ya. Eh, Me comentaba entonces que ella es consciente de todo lo que le ha sucedido y de que lo que ahorita le pasa es realmente a raíz del accidente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ella, por ejemplo, cuando ustedes quieren ayudarle, tal vez está presta para que le ayuden o tal vez no es tanto como que se quiera dejar ayudar. A veces sí, pero a veces no quiere dejarse ayudar porque dice que ella no es ninguna niña para que le ayude, que todavía se siente capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, a veces por cuestiones médicas necesita hacerse chequeos y ella no quiere ya, o sea, porque piensa que está bien. Ya. ¿Ha observado ahora últimamente cambios emocionales de ella? ¿Llora con facilidad, por ejemplo? Sí, sí. A veces por cuestiones de que no le queremos arriesgar físicamente, o sea, se le evita que entre a la cocina, entonces ella piensa y aduce que queremos, que le decimos que no sirve, que es un inútil, y no, no es eso. Ya, y todas estas situaciones, por ejemplo, de un poco el cambio de la irritabilidad que a veces me decía que tenía, un poco este llanto frecuente que presenta en algunas ocasiones, los olvidos, toda esta problemática que se ha dado a raíz del accidente, eh, ha sido un detonante como para que hayan algunos otros problemas dentro de la familia, tal vez, con sus hermanas, con ella, con los hermanos de ella, tal vez. Eh,
realmente al inicio sí fue algo como que chocó ya, tanto hablemos que con mis tíos y con mis hermanos, pero hubo un momento que cuando ya nos dijo el doctor que iba a pasar esto, hubo un momento en que como hijos nos sentamos a hablar, hemos tenido conversaciones con mis tíos y que sabrán entender que mamá pasa por esta situación y evitemos contradecirle para que mi mami no caiga en un ataque de ira o tal vez de alguna palabra que mi mamá les diga y ellos puedan salir ofendidos y eso es lo que menos se quiere. Y en familia sí hemos todos los días casi hablamos de ese tema, de que cualquier evento que con mi mami suceda en un, qué sé yo, en un cambio de ánimo, o sea, sepan entender y no le contradigamos las cosas. Ya. Por último, antes un poco de la entrevista me estaba comentando de un incidente que habían tenido, de que le había pedido que habían tenido un problema con respecto a la carga. Ah, ¿Ya sí, me podría comentar nuevamente? sí, por lo general, o sea, mi mami hoy en día se encargo, tiene unas bodegas que les hacen cargo las cosas de las señoras que vienen al mercado, vienen trayendo, qué sé yo, sus frutas, su mercadería a vender y no acaban, entonces mamá les hace encargo en su bodega. Pero por 2 ocasiones ya me pasó que me dijo que no había tal carga, que se habían llevado otros señores cuando nunca vinieron a dejar esa carga. Entonces tuve esos episodios de ella que piensan que si vienen a dejar cuando no vienen a dejar o cuando tal vez la carga hizo colocar en otro lugar ya. Entonces, y ella piensa que sí dejaron o que en tal lugar dejaron, pero no fue así. Listo, muchas gracias. Yo le agradezco mucho un poco por la información que me puede dar. Ya, gracias. Están llamando, ¿verdad? Dale, dale. Gracias.